Bueno, entonces entramos a nuestra hora número 3 de la clase 18 y estamos hablando acerca del primer Adán versus el postrer Adán. Y estábamos hablando, cerramos aquí en la parte donde vemos la importancia de entender la cruz, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y luego la glorificación. Porque es allí, en esa cruz, donde el Dios hecho carne es que destruye la naturaleza carnal de pecado del hombre. Es donde destruye eso que llevaba el corazón de piedra, que llevaba la mente del corazón, que era una cobertura de un estado de muerte y de pecado, que llevó a la mente a ser una mente entenebrecida. Entonces allí es donde estamos entendiendo, en la crucifixión, en la muerte, vemos que todo, absolutamente todo, tanto el ADN humano que fue afectado por el ADN de la semilla, de la simiente, de la serpiente, que esta mujer Eva concibió en el corazón de ella, de ahí que ella, al haberle creído más a las palabras de la serpiente, ella va y come del árbol que Dios le dijo que no comiera, que iba a producirle la muerte, el estado de la muerte espiritual en su corazón, e igualmente la iba a traer a su alma a un lugar de muerte total. Entonces vemos que realmente no solamente se lleva la parte espiritual de una naturaleza caída, sino que también todo lo que afectaba el alma y todo lo que afectó también la parte del cuerpo natural. ¿En dónde se manifiesta la naturaleza de pecado? Pues a través de su cuerpo humano, a través de lo visible. ¿Qué es lo visible? Pues el cuerpo humano. De ahí que la mente era una mente entenebrecida. Los pensamientos de usted eran pensamientos en enemistad con Dios. Entonces, cuando usted piensa mal, usted va a actuar mal. Cuando el alma comienza a pensar mal, debido a la fuente del estado de muerte en que se encontraba su corazón, sencillamente su cuerpo va a comenzar a manifestar ¿qué? Pues todos los pensamientos que venían de esa fuente, de ese estado de muerte en que se encontraba usted. Entonces de ahí es importante entender todo, absolutamente todo, que cuando nosotros nos vemos realmente muertos en su muerte, realmente estamos hablando que estamos muertos en su muerte. No solamente en la parte espiritual de la naturaleza de pecado que fue llevada en la cruz, sino también en la parte de la mente, en la parte también de este cuerpo humano que manifestó todo lo que afectó esa naturaleza de pecado a nosotros. Entonces es importante mirar igualmente la parte de la resurrección, porque es allí en la resurrección donde Él restituye, donde el cuerpo de Él, oigan bien, es resucitado, el cuerpo espiritual, es resucitado. Un nuevo cuerpo que iría a afectar, ya no era el cuerpo espiritual de la naturaleza caída porque ese había muerto, sino que era uno nuevo, en donde la gloria de Él podía volver otra vez a vestir al hombre. Es bien lindo cuando vemos estas cosas. Igualmente ese poder de la resurrección nos da el poder de tener un nuevo corazón. En el nuevo corazón, en la tierra, recordemos, este es el espíritu, ¿ok? Este es el espíritu humano y todo espíritu humano tiene ¿qué? Un centro. El centro del corazón del espíritu humano igualmente fue cambiado. Toda la tierra que había sido afectada, cubriéndola con un estado de muerte, fue totalmente destruida. Y de ahí que vuelve a darse un nuevo corazón, un nuevo vientre, una nueva tierra. Ya no estaba conectada a esta naturaleza del estado de muerte que produjo la naturaleza caída. Ya podríamos decir que el cordón umbilical de allá ya no estaba conectado con la tierra, con lo humano, sino que estaba conectado con el nuevo reino. Amén. Entonces es bien interesante cuando entendemos estas cosas en el plano espiritual. No lo puedes entender en el plano humano. Es en el plano espiritual, porque lo espiritual encaja con lo espiritual. No es que el pensamiento humano encaja con el espíritu. No. Es lo espiritual, lo del espíritu
de la verdad, encajando con el espíritu de la verdad que ahora tengo yo dentro de mí. ¿Okay? No es en la parte humana, no es en la parte física, no es en la parte que se siente, no es en la parte de nada de estas cosas. Bien, entonces, importante entender esto. Lucas 23, 26. Los 4 evangelios hablan acerca de la crucifixión, la muerte, la sepultura y también la resurrección. Todos los 4 evangelios hablan de eso. Entonces, para enfatizar un poquito más esa crucifixión, dice cuando llevaron a Jesús a crucificarlo. ¿Fue crucificado? Sí. ¿Las escrituras nos dicen que fue crucificado? Sí. ¿Qué estaba siendo crucificado? Su naturaleza de pecado y mi naturaleza de pecado. Cuando a él lo despojaron, oigan, cuando a él lo despojaron de sus vestiduras, ¿qué estaba diciendo eso en el espíritu? ¿Qué estaba diciendo eso? Miremos la parte del espíritu. Miremos la parte del espíritu. Miremos esa parte esa parte del espíritu, mirémosla. Cuando él estaba siendo despojado de sus vestiduras. ¿Ok? ¿Qué estaba siendo despojado también? En la dimensión del espíritu. Las vestiduras que estaban vistiendo o que vistieron al alma, al corazón. En el alma del hombre. Cuando comenzaron a triturarlo a él, cuando comenzaron a quitarle los pedazos de carne, cuando le pusieron la corona, que lo afectaron en la parte de la mente, en la parte de la cabeza, ¿qué nos está dando eso? ¿Qué simbolismo hay aquí detrás de todo esto? Sencillamente la naturaleza de pecado que estaba siendo gobernada por la muerte, igualmente estaba en la dimensión espiritual, se estaban llevando a cabo cosas muy profundas. Esto no solamente estaba sucediendo en lo físico, en lo natural, estaba también sucediendo en la trascendencia espiritual. Jesucristo tomó la copa de la ira de Dios. Oye, Él tomó la copa de la ira de Dios. ¿Dónde? En el jardín. ¿Y qué tenía esa copa? Las abominaciones, que era lo que nos mantenía a nosotros lejos de Dios. Las abominaciones que cometió la naturaleza de pecado, la naturaleza espiritual del pecado, que había puesto al alma en un estado de muerte, de enemistad con Dios, que afectó también a nuestro cuerpo humano. ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? Allí el cuerpo de pecado, el suyo y el mío, ¿okay?, estaba siendo triturado. ¿A cuántos de ustedes les da pena que lo vean desnudo? A todos, en una manera u otra. Cuando los hombres los agarran desnudos, ¿qué es lo primero que se tapan? Y nosotros las mujeres tenemos que usar las 2 manos. La vergüenza de la naturaleza de pecado. La vergüenza de la naturaleza de pecado. Claro que la humanidad ahora ha perdido su pudor en todo aspecto, que no les importa mostrar. Pero estamos hablando acerca de la naturaleza de pecado y lo que esa naturaleza de pecado realmente llega a producir en nosotros. ¿Ok? Pero todo fue destruido. Todo fue llevado en la cruz. Todo fue llevado. Y luego Él también fue glorificado. Bien. Luego vemos también... el cuerpo de él muerto y sepultado. En Lucas 23, 52 al 53 dice, entonces este fue a Pilato y le pidió el cuerpo muerto de Jesús. Mire cómo es específica la Biblia, la palabra. Mire cómo especifica. Él especifica y dice, ¿el cuerpo qué? Muerto de Jesús. ¿Cuál cuerpo? Tanto el espiritual como el cuerpo físico estaban ¿qué? Muerto. Por eso es que cuando nosotros entendemos la muerte de Él es mi muerte, yo tengo que ver que este cuerpo físico está ya no está siendo afectado por un cuerpo pecaminoso carnal. Y no tengo que responder a un engaño de los deseos engañosos de una naturaleza que ya no está en mí. Por eso Jesucristo nunca pudo responder al pecado. ¿Fue tentado? Sí, pero nunca respondió.
Nunca fue afectado por lo de afuera, ni siquiera aún en su cuerpo humano. Porque Él estaba vestido de vida. Amén. Entonces, igualmente en Marcos 16:6 vemos la resurrección. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Vean cómo es específico el ángel. El ángel, Marcos 16:6. No se asusten, les dijo, cuando ellas van y entran a la tumba. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno, vean, a Jesús el Nazareno. Aquí está identificándome como el Hijo del Hombre, el que nació en Nazaret. Miren lo grandioso que es la palabra aquí. Y luego dice ellos a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y les dice, resucitado. Ha resucitado. ¿Cuántos hemos resucitado con Él? Entonces vemos la dimensión del Espíritu y todo lo que se llevó a cabo en el cuerpo de Jesús, crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitado. Entonces la muerte, oye, el estado de muerte en que su alma y su cuerpo fue afectado, oye, Dios le dio la promesa, tu alma no quedará en el Seol, pero tu cuerpo no verá corrupción. Y resucitó. Esta dimensión de grandeza, de gloria, es lo que nosotros tenemos que ver ahora, que en esos 3 días sucedieron cosas tan apoteósicas abajo, en el centro del corazón de la tierra, donde Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, o sea, al que gobernaba la mente, el alma, donde estaba coronada la muerte sobre nosotros. Pero aún, aparte de todo eso, resucita el cuerpo humano, pero el cuerpo humano resucita. ¿Y qué resucita también con el cuerpo humano? Un nuevo espíritu humano para nosotros. ¿Me siguieron acá? Y si hay un nuevo cuerpo, un nuevo espíritu humano para nosotros, también hay un nuevo corazón. Porque si el corazón es el centro del espíritu, tiene que haber un nuevo corazón, tiene que haber un nuevo centro, tiene que haber una nueva percepción de lo nuevo del reino de Dios dentro de nosotros, para que ya no vivamos en sino que podamos vivir en ese, en el que es luz y vida. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, vamos ahora sí a ver la cuarto punto, primer Adán versus postrer Adán. Bien. Ok, necesitamos entender que tanto el primer Adán como el postrer o último Adán representan la raza humana, pero una raza humana de un linaje diferente, de una semilla diferente, ¿ok? Es importante entender estas cosas. Ya no somos ese ser humano de naturaleza caída. Ya somos un ser humano con un nuevo espíritu. Que tenemos la misma silueta humana, sí. Que cuando nacemos de nuevo, de todas maneras, si estabas gordito, pues vas a continuar siendo gordito. Si estabas flaco, pues sí. ¿Quién creció? ¿Quién creció después de que nació de nuevo? Nadie. En la parte natural, física, nada cambia. Pero en la parte del espíritu todo cambia. Tanto así que esa parte del espíritu tiene que afectar ahora tu cuerpo humano. Tiene que afectar tu cuerpo humano. Tiene que afectar tu cuerpo humano. Porque ya tú en el espíritu no eres un espíritu con una naturaleza caída, con una mente caída, con un corazón de piedra. Ya tú eres un nuevo linaje, una nueva raza. Amén. Entonces es importante entender estas cosas. En el postrer Adán es una nueva raza levantada por el poder de la resurrección, sin pecado, 2 tipos, 2 géneros diferentes de semillas. ¿Se acuerdan de la segunda clase? 2 semillas, las 2 semillas de diferente género no podían estar en el mismo corazón, no podían ser sembradas en el mismo corazón, tenía que ser una quitada, totalmente destruida, para que la otra pudiera restituir el estado de vida del hombre al cual fue el llamado en el original. Amén.
Entonces, todos nacimos del primer Adán con la naturaleza de pecado, pero ahora en el postrer Adán, todos los que estamos en Cristo venimos a ser de otra raza, de otro linaje, de otro ADN. Recuerde algo. A María se le apareció un ángel, ¿correcto? A Eva se le apareció otro ángel. El ángel que le habló a María venía a traer un mensaje directo de Dios. El ángel que tomó el cuerpo de la serpiente venía a traerle un mensaje de una naturaleza caída, del misma región de muerte de donde él venía, para hacerle creer a ella, hacerle creer a ella que lo que Dios le había hablado era mentira. Y que lo que este ser espiritual que tomó lugar en el cuerpo de la serpiente, lo que él estaba hablando era verdad. ¿Se ven lo poderoso que es efecto? Uy, gracias Señor. ¿Se ven lo poderoso que es el efecto? Primero, ella era una tierra virgen. En el corazón de ella era una inocencia total, completa, pura, verdadera de Dios, porque lo que la cubría a ella era la gloria de Dios. El estado de ella no era de muerte, era de vida. ¿Okay? Pero miren aquí, viene este ser y le habla. Este ser que ya es una naturaleza caída, este ser que ya tiene una mente caída, este ser que está lleno de maldad, este ser que en sí mismo él tuvo el poder para que lo que él había pensado acerca de ponerse por encima de Dios y ser Dios para ser adorado como él quería ser adorado, ¿okay? Viniera y produjera en él el mal y fuera lleno en su corazón de toda maldad. Esas palabras que salieron de este ser fue lo que fue puesto en el vientre de Eva. ¿Y qué dieron a luz? El pecado. ¿Y el pecado dio a luz? La muerte. ¿Fue esto instantáneo? ¿Fue esto instantáneo? ¿Sí? Cuando María oyó las palabras del ángel, ¿fue instantáneo? Recibió, creyó y quedó inmediatamente embarazada. Y luego dio a luz la vida, Jesús, Dios hecho carne. Y eso fue lo mismo que sucedió en usted y en mí cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos al Dios encarnado, a Jesús. Amén. Al que dio ella vida en su vientre. Si se fijan lo hermoso que es esto del Espíritu. Esto es bien lindo cuando uno sale lleno de vida. Lleno de vida. Lleno de vida. Entonces, es bien lindo. Entonces, es bien hermoso, bien. Entonces aquí vamos a hacer un contraste, después de entender estas cosas, vamos a hacer un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán. Ese es un contraste que Pablo nos habla en 1 Corintios 15. Hay algo importante con respecto a ese capítulo de 1 Corintios 15. Tengo los versículos porque los vamos ahora a leer, pero quería de todas maneras ver algunas cosas. Miremos y verán. En ese capítulo 15, los teólogos, que fueron los que les ponen los subtítulos, los que dividieron en capítulos la Biblia, y bueno, que no es mala la idea, es bueno porque nos da una mejor comprensión y un mejor entendimiento. Pero de todas maneras, es eso lo de menos. Lo que quiero es que miren que el capítulo 15 dice resurrección, la resurrección, el hecho de la resurrección. Luego dice en la Reina Valera, esta es una Reina Valera de estudio, porque en una Reina Valera de esas
baratongas esa no la va a encontrar, solo en Reina Valera, en Biblias de estudio. Luego dice la necesidad de la resurrección, o sea, porque Jesucristo era necesario que resucitara. Luego nos habla acerca de la seguridad que otorga la resurrección a nosotros en nuestra nueva vida. Y luego dice la naturaleza del cuerpo de resurrección. ¿Qué clase de cuerpo de resurrección, con qué clase de cuerpo de resurrección resucitó Jesucristo? Entonces luego, en ese capítulo, en los versículos que vamos a estar leyendo, Él hace un contraste. Él hace un contraste de este ser espiritual de naturaleza caída, terrenal, animal y diabólico, y luego hace una comparación del poder de la resurrección con la que Jesucristo resucitó. Siendo Él el Espíritu, siendo Él el Espíritu de Dios encarnado. ¿Me siguen aquí, verdad? Y habiendo Él llevándose esto, y resucitando, dándole a la humanidad, dándonos a nosotros ahora, porque Él vino a ser como nosotros. El Espíritu se hizo carne, dándonos la oportunidad ahora a nosotros, en todo lo que se llevó a cabo desde el momento en que nace, en el momento en que fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado, glorificado, mostrándonos a nosotros que nosotros, en la parte de nuestro ser espiritual humano, habíamos sido restituidos en todo. Esto es glorioso, glorioso. El problema es que no nos hemos visto así. Primera de Corintios 15:45. Entonces recordemos todo el capítulo, ¿ok? Y vamos a leer estos versículos en particular, porque estos versículos en particular son los que nos están hablando acerca de la naturaleza del cuerpo de resurrección con el que el cuerpo de Jesucristo resucitó. Muchos dirán, pero todavía nosotros no tenemos ese cuerpo. Sí, es verdad. Esa es la esperanza que tenemos, de que nosotros vamos a ser vestidos de incorruptibilidad, que este cuerpo humano va a tomar también una incorruptibilidad y una inmortalidad. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo cuando Jesucristo vivió aquí, antes de ser crucificado, muerto y sepultado, cómo vivió Él? ¿En un espíritu qué? Glorioso, porque Él es la imagen. ¿Afectó a la naturaleza humana de Jesús cualquier cosa que sucedía en el entorno de Él, natural? Sabiendo que Él estaba en el mundo, aunque no era de este mundo, nada de las tinieblas pudo llegar a afectar su corazón. Mi pregunta aquí es, Jesús nos está aquí mostrando claramente que en el poder de la resurrección al cual nosotros hemos resucitado, ¿será posible que ahora nosotros sí podamos vivir en esa vestidura de gloria? No dejándonos afectar por las cosas externas. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Él nos dio el ejemplo antes de, siendo Él el Espíritu de Dios hecho carne, antes de todo lo que llevó a cabo para nosotros y por nosotros en la cruz, en la muerte y en la resurrección, para que nosotros nos esté ahora diciendo, oye, tú sí puedes lograrlo en el nuevo hombre interior que tienes, en esa nueva naturaleza de poder y gloria. Sí se puede. Y miren lo que dice Primera de Corintios 15:45. El primer Adán se convirtió o llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Así lo llama la Biblia, alma viviente, así lo llamó Pablo. Es un alma viviente. Es un alma viviente. Es un ser viviente. Pero luego dijo de Jesús, pero el último Adán o el Cristo, el postrer Adán, como lo quieran llamar o poner, en algunas está postrer Adán, en otras está el último. Eso no es lo de menos. Lo más importante es que entienda que es Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces dice, el Cristo es el espíritu vivificante o espíritu que da vida o un espíritu que emite vida. Esto es que Él es la fuente de vida. La fuente de vida. Entonces la fuente de vida se hizo ¿qué? Hombre. Tomó un cuerpo humano. Pero ¿tenía Él un cuerpo humano? Sí, pero ¿cómo lo llama espíritu? ¿Me siguen? ¿No? Ok.
Él no le dio importancia a la caparazón, que era una naturaleza humana. Él le dio importancia fue que el Espíritu de Dios tomó una caparazón o un vestido, o como lo quieran llamar, o un cuerpo humano. ¿Ah? Porque es que es el Espíritu de Él el que da vida, el único que da vida. Pregunta, ¿usted ha nacido del Espíritu? ¿Usted todavía lleva esa caparazón humana? Pero si usted nació de este que está hablando la palabra, que es Espíritu de vida, y si usted resucitó con Él para nueva vida, ¿qué tiene usted entonces en su espíritu? ¿Una fuente de qué? ¿Una fuente de qué? Una fuente de vida. ¿Y quién se la está dando? El Espíritu Santo, que es uno en su espíritu. ¿Por qué? Porque usted no está en este. Usted está en Él, Cristo que se hizo carne. Oh, Dios mío. Amén. Bien, en esta comparación, en este contraste podríamos decir también, 1 Corintios 15, 46, dice, mas lo espiritual no es primero. ¿Qué? ¿Qué vino a hacer el hombre? ¿Con qué piel vistió? Oye, ¿con qué piel vistió Dios al hombre? Con una piel animal. El espíritu del hombre fue vestido con una piel animal, terrenal y diabólico. O sea, que lo que cubrió el corazón del hombre fue una piel animal. ¿Por qué? Porque era eso mismo del ADN de la serpiente. ¿Me siguieron acá? Es bien sencillo. Pero miren lo que dice luego. Ok, sino lo animal. ¿Y luego qué? Lo espiritual. ¿Ok? Entonces, fuimos animales. ¿Sí? Ahí es cuando reconocemos la naturaleza animal de la serpiente. ¿Cómo los llama él a los fariseos? ¿Raza de qué? De víboras. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que pusiera en el madero que levantó en el desierto? ¿Qué fue? Una serpiente de bronce. ¿Simbolizando qué? Lo que vendría a ser Jesucristo en el cuerpo humano. Él levantó, Él crucificó. ¿A qué naturaleza? A la naturaleza animal de la serpiente. Se la llevó en la cruz. ¿Sí o no? Entonces, ¿tiene usted algo de la serpiente? No. ¿Lo animal fue primero? Claro que sí, pero luego dice que vino lo espiritual. ¿Me siguen? Bien, gloria a Dios. 1 Corintios 15, 47. El primer hombre era del polvo de la tierra. Esto significa que su cuerpo humano fue formado primero de la tierra. Luego de que fue formado de la tierra, sopló y vistió. El corazón de la tierra, el corazón, la tierra, este cuerpo humano, ¿qué le dio? ¿Aliento de qué? Aliento de vida. O sea, ¿qué lo cubrió? Lo cubrió una vestidura de gloria, de luz, de vida que es luz. Amén. De ahí que éramos a imagen y semejanza de Él. Bien, pero luego dice, el segundo hombre, que es el Señor, el Cristo, ¿es de dónde? Del cielo. ¿De dónde descendió Él? ¿Venía Él de la tierra? ¿La semilla era de la tierra? No, era de arriba. ¿Ok? Ahora, ¿la serpiente de dónde fue formada? Interesante esto. ¿La serpiente de dónde fue formada? Cuando cuando Dios en la creación declara que la tierra ¿qué? Produzca ¿qué? Animales, ¿correcto? Entonces, la semilla que la serpiente puso en ella, ¿qué era? Terrenal, porque venía del polvo de un animal.
terrenal, por eso es que fuimos llamados terrenales también. Ok, pero luego dice que es el Señor el Cristo, el del cielo, o descendió del cielo y luego se le dio el cuerpo humano. ¿Qué tenemos que entender aquí? Que el que vino de arriba, aún habiendo tomado un cuerpo humano, era espíritu de vida. ¿Cuántos tienen el espíritu de vida? ¿Cuántos entienden que ya no son terrenales? Sí, continuamos siendo humanos, correcto, porque el que nace de la carne, carne es. Teníamos todavía necesitamos este cuerpo humano. Oigan, mientras que estemos aquí en la tierra, para nosotros poder evangelizar y tener derecho legal, como autoridad que somos en Cristo Jesús, necesitamos tener un cuerpo humano. Pongan atención a esto. Los brujos hacen lo que hacen es porque tienen el derecho legal, como seres humanos en una naturaleza caída de maldad, de hacer toda la maldad que hacen. Pero nosotros también, como seres del Espíritu, teniendo todavía un cuerpo humano, en Cristo Jesús tenemos toda la identidad de tener toda la autoridad sobre todo lo que se mueve en el segundo, primero, tierra, debajo de la tierra, aguas, debajo de las aguas. Amén. Y tenemos mucho más poder que los de la naturaleza caída. ¿Por qué tenemos más poder que los brujos? ¿Por qué tenemos más poder de todos ellos? ¿Por qué? Porque ya nosotros no tenemos la naturaleza caída. Ahora somos de vuelta otra vez a la imagen de Dios y estamos restituidos en Cristo para llevar a cabo esa misma autoridad sobre la tierra. Los cielos, segundo cielo, primer cielo, tierra, debajo y en todas partes. ¿Me siguieron a esto? Importante, importante. Bien, entonces, el primero hecho de ¿qué? De polvo. Tiene una raza de personas como él. Todos veníamos de esa, ¿verdad? Todos los seres humanos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Nosotros también nacimos de la carne. Carne éramos del polvo, éramos de nuestros padres, de la simiente corrupta, éramos de la naturaleza caída, etcétera, etcétera, que también están hechas de polvo. El enviado del cielo tiene ¿qué? Una raza de personas celestiales que son como él. Y mire cómo lo dice el versículo aquí en la Reina Valera. Cual el terrenal, tales también los terrenales. ¿Cuántos éramos iguales a nuestros padres? Terrenales. ¿Continuamos teniendo un cuerpo humano como ellos? Claro que sí, pero algo sí cambió por seguro. ¿Qué fue? El vestido que cubre ahora nuestro ser. Somos un espíritu de vida en Cristo Jesús. Y luego dice, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cuántos se parecen a él en lo celestial? ¿En dónde nos parecemos en lo celestial? En el espíritu. ¿Cuántos tenemos la gloria de luz y vida? Amén. Ay, ¿no revoluciona eso toda su mente? ¿No tumba eso fortalezas? ¿No tumba eso también cosas en las que nos hemos encajado en cuanto a las mentiras del mundo? ¿Ah? En vernos por bajeados todo el tiempo, cuando realmente nosotros somos corona de la creación. Y más ahora que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, venció a todo lo que conllevó el estado de muerte y de pecado en el hombre, para volvernos a poner otra vez como corona de la creación, como cabeza. Amén. En Cristo Jesús. ¿Somos cabeza o somos cola? Somos cabeza. Amén. Entonces dice, el enviado del cielo tiene una raza de personas celestiales que son como él. Y los celestiales también llevan ¿qué? Tales también los celestiales. Entonces, ¿cuántos somos a la imagen de él? ¿Cuántos somos a lo celestial? Olvídese de su cuerpo humano. Su cuerpo humano es sencillamente el portador. Su cuerpo humano lo único que es como el canal, el conducto donde la manifestación de lo celestial se va a ver. La manifestación de la vida y luz se va a ver. La manifestación del amor se va a ver. La manifestación de la verdad se va a ver. Todo lo de él se va a ver. Virtudes, todo, absolutamente todo. A través de usted, a través de este cuerpo humano. Luego dice, 49, una vez llevamos la semejanza del hombre del polvo, ¿verdad?
¿correcto? Miren lo que dice, es bien interesante lo que dice en Génesis, en el capítulo 5 creo que es, esperen si verán un minuto. Ok, ok. Y conoció en el 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero espera, es que hay un versículo donde dice, y dio a semejanza de ellos, dio a su hijo a luz. Es que no me acuerdo ahora dónde fue. Ok, sí. Capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Conforme? ¿Qué? A su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Qué dice ese versículo? Una vez llevamos la semejanza del hombre del polvo. ¿Cierto? Teníamos el ADN humano alterado por la naturaleza espiritual del ADN de la serpiente. Lo alteró totalmente. Pero en Cristo Jesús, al ser restituidos en el espíritu para un nuevo espíritu de gloria, de luz y vida, oye, tiene igualmente nuestro ADN humano que ser alterado y configurado de nuevo al ADN celestial. Amén. Hay gente que ve en videos, ustedes saben que a mí me gusta Sid Roth, y él cuenta de experiencias que las personas han tenido. Muchas personas han sido tomadas en video viéndose luminosos, o sea, que este cuerpo humano no lo llegan a ver, sino comienzan a ver una silueta luminosa en la persona. ¿Qué me está mostrando estas cosas sobrenaturales? Que sencillamente nosotros ya no somos del terrenal, sino somos del celestial. Y dice que ahora llevamos la semejanza ¿de qué? Del hombre del cielo. ¿Cuál es la semejanza del hombre del cielo? ¿No acaso en el poder de la resurrección Él nos restituye otra vez a la imagen y semejanza del cual fuimos nosotros creados? Cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, yo les he enseñado esto ya, pero quiero recordárselos hoy. La Trinidad dice, hagamos, ¿ok? 3 personas, un solo Dios. ¿De quién tomó la imagen y semejanza? ¿Del Dios Padre, del Dios Hijo o del Dios Espíritu Santo? Del Dios Hijo, porque Él fue el que se hizo carne. Entonces, ¿qué dice? ¿A semejanza de qué? Del hombre del cielo. ¿Quién subió? Jesucristo, el Hijo del Hombre. Tú no puedes separar una cosa de la otra. Todo es uno. Todo es uno. Entonces, ¿somos o no somos a la semejanza del que subió? ¿Y cómo subió Él? Ahí me lo están especificando. Por eso estoy haciendo este contraste entre el primer hombre y el segundo, para que ustedes entiendan lo que son ahora en el segundo y dejen de verse en el primero. Ya no tenemos nada del primero. Porque aún a través de la palabra estamos siendo transformados en la renovación de nuestro entendimiento en el alma. El alma llegará a un punto en que se vestirá de tal manera del Espíritu, a semejanza del que está en el cielo, que nos veremos exactamente igual. Amén. Bien, entonces continuamos rápido. Okay. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos ¿qué? Serán vivificados. ¿Cuántos morimos en Adán? Todos.
Romanos capítulo 5, versículo 12, porque todos pecaron, porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Cuál qué? Romanos, ahorita lo vamos a ver ese, ahorita lo vamos a ver, no lo pongas que ahorita lo vamos a ver. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos estamos en Cristo? Ahora miren lo que es la fe de Jesús. Quiero que pongan atención a esto. Ya Jesucristo hizo eso, ¿verdad? ¿Correcto? Mi pregunta es, ¿cómo está la humanidad en el corazón de Cristo? ¿Cómo está mirando Dios a la humanidad? ¿La está mirando la imagen del que está arriba? Sí. Claro. Así como te miró a ti. Y por eso la gracia de Dios te alcanzó. ¿Por qué cosa está intercediendo Jesús arriba? ¿Sabe qué intercede? Yo le he preguntado a él, ¿qué intercede tanto? Porque dice que él está intercediendo todo el tiempo. ¿Qué intercede? ¿Qué creen ustedes que interceda? Para que nosotros podamos entender lo que ahora en él tenemos de él. Para que así la humanidad se convierta y reciba a Cristo como su Salvador. Porque ya todo fue hecho para toda la humanidad. Para todos nosotros fue hecho. Un día la gracia vino por medio de la fe y nos alcanzó. El Espíritu de Dios vino sobre nosotros, oímos la palabra del Evangelio y dijimos, recibimos a Cristo, queremos a Cristo, porque entendemos todo lo que Él hizo, etcétera, 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 ¿okay? Y lo recibimos y vinimos a ser una nueva creación. Pero la promesa está para todos. Y Dios los mira de acuerdo a la fe del Hijo. Y la fe del Hijo dijo, consumado es. Y la fe del Hijo dijo, creo que me sacarás del Seol. Creo que mi cuerpo no verá corrupción. Villavicencio no se va a quedar en la corrupción. Villavicencio no se va a quedar muerto en sus pecados. Porque el Hijo creyó, fue resucitado y aún su cuerpo no vio corrupción y fue levantado. Por lo tanto, hay un vientre nuevo en Villavicencio, en donde la semilla del Hijo, del que viene de arriba, Cristo, el Dios encarnado, será sembrada en Villavicencio y ellos creerán lo que en Cristo Jesús fue hecho también para ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bien, entonces, pero eso se requiere la fe de Él. Por eso es que yo creo que Él está diciendo, mi iglesia lo va a lograr, mi iglesia va a llevar el Evangelio, mi iglesia lo va a lograr. Amén. Bien, ahora viene la analogía de la desobediencia del primer Adán y la obediencia del postrer Adán. Entonces vamos a mirar una analogía tremenda. Uno fue obediente, el otro fue desobediente. Bien, ok. Esperen un minuto. Ok. Ok. Bien. En Romanos, en el capítulo 5, vamos un momentico a mirar Romanos, capítulo 5, cuando estamos viendo Romanos 5, es muy interesante mirar cómo la Biblia de estudio me lo pone. Dice, capítulo 5, esperen one second. Romanos 7, Romanos 5. Miren cómo lo pone la Biblia de estudio. Dice, Cristo es la base de nuestra salvación. Entonces hay una analogía entre lo que produjo la desobediencia del primer Adán, pero el resultado de la obediencia del segundo Adán. ¿Se debe a algo que tú has hecho? No. Recuerde que estando aquí en el estado de muerte y de pecado, si tú hacías el bien, continuabas en el estado de pecado, ¿correcto? ¿Cierto o no? Si hacías el mal, igualmente estabas en ese mismo estado.
Pero con Cristo es diferente. Ahora nosotros estamos en el mismo espíritu de vida que Cristo nos dio a través del poder de su resurrección. Y tenemos el don del Espíritu Santo para que ahora nosotros, en Cristo Jesús, la obediencia que Él manifestó todo el tiempo, también igualmente pueda ser vista en nosotros. ¿Quién nos da la capacidad de la obediencia? En nuestro nuevo espíritu. ¿Quién nos la da? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu que se hizo carne. Se hizo carne el Espíritu de Dios en ti, entonces tú lograrás la obediencia. Tú lograrás en el Espíritu ser obediente a todo. Y tu alma entenderá la profundidad de lo que es obediencia al Espíritu de Dios, que es uno con tu espíritu. Y lo lograrás. Y llegarás a la meta. Porque ya tú no estás acá. Ya tú estás acá. Cuando tú comienzas a entender que la obediencia, la obediencia a Dios ya no viene por esta naturaleza caída, sino viene por la nueva naturaleza, en donde has recibido un nuevo espíritu, tú cambias de manera de pensar. ¿Sí me siguen aquí? Que yo tengo que ser obediente, yo voy a hacer esto. ¿Cuántas cosas no nos hemos propuesto, sinceramente? ¿Cuántas cosas no nos hemos propuesto que levantarnos a esta hora, que hacer esto, que hacer lo otro, y en todas hemos fallado? ¿Sabe lo que yo le digo al Señor? En mi carne nunca lo voy a lograr. Por eso necesito que mi alma entienda el poder del Espíritu de Dios. Por eso necesito que mi alma entienda el poder de la obediencia, que ahora es dada en mi nuevo espíritu y en mi nuevo corazón. ¿Cuántos han querido proponerse hacer un ayuno y no han podido? Yo le digo al Señor, yo desistí con mi carne, de verdad que sí. La única manera que mi carne puede ser obediente es cuando estoy entendiendo en mi alma que mi naturaleza caída está crucificada juntamente con Cristo. Por eso es que la transformación de la renovación de su entendimiento. ¿En dónde está su entendimiento? En su alma. ¿Y dónde está su alma? Si no es parte también del corazón. Amén. Bien, entonces aquí rápidamente, entonces vemos aquí, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. ¿Cómo fueron ustedes hechos justos? En Cristo. ¿Es por algo que usted hace que lo viene a ser justo? ¿Es porque usted hace las obras de la ley? ¿Es porque yo guardo el sábado, yo no mato, yo no tomo, yo no fornico, yo no adultero, yo no, pero dice mentiras? Y piensa mal. Y como piensa mal, habla mal también. Pero yo no hago esto y esto y esto. Por cualquier cosa que usted deje de cumplir de la ley, todos también son quebrantados. ¿Será que alguno podía hacer eso? Por la debilidad de la carne, ninguno lo hubiera podido lograr para salvación. Pero hubo uno. ¿Quién? ¿Quién? Cristo. ¿Fue obediente? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Le creyó él a Dios el Padre? Sí, le creyó a él. ¿Creyó que él era la palabra encarnada? Sí, Señor. ¿Creyó que él era Dios hecho carne? Sí, Señor. Él lo creyó. Él creyó que era uno con el Padre. ¿Por qué caramba no lo podemos creer nosotros si todo esto fue en la dimensión del Espíritu? Porque Él es el Espíritu hecho carne. Si se fijan los impedimentos que hay en nosotros debido a esta humanidad que le hemos dado tanto alimento a esta humanidad con basura, ¿ok? Porque esto es lo que nos impide, pero Él ya se lo llevó en la cruz. Entonces, ¿realmente tenemos algún impedimento? No, pero debemos de vivirlo. Ok, vamos entonces, Romanos 5:12, rápido. Ok, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo
Estamos haciendo, recuerden la analogía entre el primer Adán y el segundo Adán. El pecado de Adán introdujo la muerte, ¿qué? Espiritual. ¿A toda qué? A toda la raza humana. 5, versículo, 12, en el primer Adán todos pecaron, nadie escapó de la tiranía de naturaleza espiritual de pecado y por el pecado reinó la muerte. Quiero hacer énfasis con respecto, la hora número 4 de la clase número 18. Pónganme atención aquí, en esta parte, el pecado de Adán introdujo la muerte, ¿qué? Espiritual. ¿Cuál fue la primera parte que fue afectada en el hombre? La parte del espíritu, el corazón, ¿correcto? El centro del corazón fue lo que fue afectado, porque allí fue, ella concibió la semilla corrupta, que la llevó ¿a qué? A la muerte. ¿A qué muerte? ¿Cuál fue la primera parte? La espiritual. El corazón, la mente, que luego fue dañado el cuerpo humano. ¿A qué? Lo llevó a ser un cuerpo mortal, afectado, por la maldición de muerte. ¿Qué afectó al cuerpo humano? ¿Qué afectó a la mente? El pecado. ¿Qué reinaba en la mente humana? En la mente del corazón, tanto espiritual como en la mente humana. La muerte. ¿Fue afectado o no fue afectado? Todo fue afectado. Entonces, cuando estamos hablando acá, el pecado de Adán introdujo la muerte espiritual a toda la raza humana, porque fue a través de la muerte. Y esta es la cuestión que muchas veces no entendemos. Porque tratamos de separar el alma con espíritu. No se pueden separar. No son lo mismo, pero tampoco no se pueden separar. Porque la mente murió, el alma murió. Llegó a un estado de muerte. Pero también él afectó toda la genética a la imagen y semejanza de Dios que había en nuestro espíritu. ¿Siguieron acá? ¿Me entendieron, verdad? Bien, entonces vamos a la otra. Vamos al versículo 15. Todo esto está en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 también vemos en ese estudio que se hace de esta Biblia, dice, hay un subtítulo que dice, Cristo es la base de nuestra salvación. Ya no es el hombre, ya no es el hombre, Adán, el que puede llegar, el primer hombre. En el primer hombre no podríamos nunca llegar a la salvación. Por eso es que la ley mosaica nunca nos hubiera podido llevar a la salvación. Entiendan esto, porque la ley mosaica lo único que daba era conocimiento del pecado, y el pecado lo llevaba a uno siempre a sentirse condenado, a sentirse apartado de Dios. El pecado siempre nos hizo creer o nos hizo pensar de que siempre estábamos separados de Dios. Pues ya ese no es el estado en que nosotros nos encontramos. Y luego también, en el 5, bien. Cristo es la base de nuestra salvación. Versículo 15. Dice, primer Adán. Este es el primer Adán. ¿Cuántas transgresiones cometió Adán? ¿Cuántas? Una sola. ¿Cuál fue el mandamiento? No comas de ese árbol, que el día que comas morirás. Así de sencillo. ¿Comió? Sí, comió. Entonces, por una sola transgresión, ¿qué dice? Dice, donde murieron muchos. Murieron todos. Están hablando, aquí luego entra la ley y toda esa cuestión, que eso no lo voy a explicar. Bien, pero luego mire lo que hizo Jesús en ese mismo versículo 15. En el versículo 15. Versículo 15. Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un ¿qué? De un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. ¿Qué abundó ahora? La gracia de un solo hombre, Cristo. Abundaron mucho más para salvación. ¿Cuántos venimos a ser salvos en Cristo Jesús? Porque todos estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Siguiente, el versículo 16. Vamos a ver la analogía que hace Pablo con el respecto al primer Adán. El primer Adán, el juicio vino a causa de un solo pecado, ¿para qué? Para condenación.
Pero después de esa naturaleza de pecado, ¿hubo muchos pecados? Sí, porque la naturaleza de pecado ya tomó lugar en la mente del hombre, en la actuación del hombre, en el pensamiento del hombre. Todo se manifestaba a través de este cuerpo humano mortal. Pero miren lo que dice. Cristo, el don vino a causa ¿de qué? De muchas transgresiones. ¿Cuántos pecados hemos cometido por la naturaleza de pecado? ¿Cuántos continuamos haciendo? ¿Cuántas veces nos damos en el blanco de las cosas de Dios? ¿Cierto? Muchas veces, ¿cierto? Ok. Entonces dice que Cristo, el don, porque Cristo es el don de la salvación, vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos, métanse. Para justificación. Yo les voy a mandar las diapositivas, ¿ok? Para justificación. ¿Cuántos hemos sido justificados en Cristo? ¿Cuántos podemos ser justificados si hacemos la obra de la ley? Ninguno. Pero en Cristo ya fuimos todos justificados. Amén. Y luego miremos el siguiente. El siguiente es el versículo 17, perdón. Por la transgresión del primer Adán, ¿qué hizo? Reinó la muerte. ¿Cuántos teníamos reinando la muerte? ¿Se acuerdan de las coronas que le pongo? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la semilla? Estudiamos acerca de lo que significaba cabeza, acerca de lo que significaba reino, ¿okay? El reino de la muerte, lo que estábamos coronados, por el estado de muerte en que nos encontrábamos, etcétera, etcétera. Dice, por la transgresión. No dice transgresiones, dice por la transgresión del primer Adán reinó la muerte. Pero quiero que entiendan ahora esto, por el acto de Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque le dio el golpe mortal al reinado de la cabeza, de la naturaleza, de la mente caída. No, poco. ¿Cuántos saben acerca de Juan el Bautista? Todos sabemos acerca de Juan el Bautista. ¿Cómo fue Juan el Bautista? ¿Cómo fue la muerte de él? Degollado. Y dice la Biblia que Juan el Bautista fue el último profeta de la ley del antiguo pacto. Significa que ya no habría más mente caída. Ya la ley del conocimiento del pecado, donde venía la muerte, donde producía la muerte, ya no sería dado más, porque quedaba el que entró, en el cual ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Y dice que reinaría ¿qué? La vida. ¿Sí miran la analogía? Dios me la mostró hace mucho tiempo, esa enseñanza, mucho tiempo atrás. Me dice, ¿por qué crees tú que Él murió de la manera en que murió? Porque fue una muerte muy berraca. De verdad que para mí, degollado. Pero Él quería, para aquellos que somos del Espíritu, quería hacernos una analogía, porque Él fue el último profeta de la ley. Pero ahora yo hablo a través de mi Hijo, de un nuevo pacto, que es por mi Hijo y por la obediencia de mi Hijo, que la vida de Dios, mi vida, la vida de Él, reinará sobre ustedes, porque yo le quité la cabeza a la serpiente. Yo le quité la cabeza a la mente caída. ¿Sí están entendiendo? Ahora, ¿queda algo del viejo hombre? Nada, absolutamente nada. Por el acto de Jesucristo reinarán en vida. ¿Cuántos tenemos esa vida de Él? Amén. Por la transgresión del primer Adán vino la condenación a todos. Estamos ahora en el versículo 18, correcto. Por la transgresión del primer Adán, está pilosa la mujer, quien haya contestado. Vino la condenación a todos y luego dice, ¿okay? La condenación. ¿Qué significa condenación? Condenación es que estábamos sentenciados a muerte. Esa es la condenación. ¿Cuál fue la sentencia? ¡Muerte!
Ustedes quizás no han tenido la experiencia de estar en una corte. Yo sí. A mí me sentenciaron. Me sentenciaron a 10 años de cárcel. En el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, Dios sentenció a la humanidad a una condenación, a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte. Pero dice así, ¿ok? Que en el primer Adán vino la condenación a todos. Todos por eso estábamos muertos. Estábamos condenados a la perdición. Estábamos condenados. Esa fue la sentencia. Y no fue la sentencia final, porque gloria a Dios. Hubo una declaración en Génesis 3:15 donde aplastaría la sentencia de la muerte una vez y para siempre en el postrer Adán. Y luego dice, por la justicia de Cristo, ¿vino qué? La justificación. ¿A quién? A todos. ¿Significa que los que están afuera pueden llegar a ser justificados? Sí, si llegan a conocer y a creer en Cristo Jesús. Que ese es el trabajo nuestro ahora. De decirle a las tinieblas, ya ustedes no tienen poder sobre las almas de Villavicencio. Porque Jesucristo, el postrer Adán, se hizo obediente para que Villavicencio fuera justificado. Las tinieblas fueron destruidas y la muerte también. Amén. Entonces, es bien lindo cuando tú comienzas a entender esta analogía entre el primero y el segundo. Bien. Y luego dice también en segunda de Corintios, es muy hermoso ver ese versículo 21, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no tenía ¿qué? Pecado. El que no tenía una naturaleza de pecado. Oigan, pero era semejante a un hombre, porque tenía que ser semejante al hombre. El que no tenía naturaleza de pecado lo hizo pecado por nosotros. ¿Dónde se llevó él el pecado? En el cuerpo humano. Él nunca se llevó en su espíritu. De ahí que él condenó al pecado en su cuerpo. Amén. Bien, y luego ¿qué dice? Que nos dio la ¿qué? La justicia. Por eso fue que venimos a hacer en él justicia de Dios. Bien, por la desobediencia, el siguiente versículo, 19, perdón. Por la desobediencia del primer Adán, fueron los hombres constituidos, ¿qué? Pecadores. Pero miren lo que dice, por la obediencia ¿de quién? De Cristo, fueron los hombres constituidos justos. ¿Es por algo que usted hace? No. La salvación es ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, no por cumplir la ley de Moisés. Pero, en la obediencia a Cristo ahora podemos obedecer a la ley del Espíritu, que es la ley de Dios, en nuestro nuevo espíritu. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, entonces dice, por la obediencia de Cristo fueron los hombres constituidos justos. Siguiente versículo. La ley se introdujo para tener conocimiento ¿de qué? De la abundancia del pecado. Lo que hemos estado comentando desde hace rato ya. Pero la gracia, ¿quién es la gracia? Cristo. Y la gracia, la gracia es Dios manifestado en carne. Dice, pero la gracia sobreabundó, ¿para qué? Hay algo tremendo que debemos entender. Aún en el engaño de la naturaleza caída, se han levantado falsos maestros a decir que no se puede hablar de la gracia mucho en la iglesia, porque pueden malinterpretar que la gracia sea para libertinaje. ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo ha oído? Es que toman mucho la gracia para libertinaje, por eso es que no se... Y comienzan a decir una sarta de mentiras. Porque es que yo no veo en ninguna parte que la gracia sea para mí el pecar. Al revés, la gracia sobreabunda para yo poder vencer el pecado. ¿Por qué? Cristo es la gracia, ¿verdad? ¿Venció él el pecado? ¿Se hizo pecado él para condenar el pecado? ¿Sí o no? Entonces yo lo que quiero es gracia.
Exacto. Yo quiero es gracia. Yo quiero ver la manifestación de su gracia en mi nuevo corazón. Yo quiero ser llena de esa gracia para poder vencer lo que Él hizo en la cruz del Calvario, yo poder obedecer y también crucificarme y verme muerta al pecado. Amén. Entonces es tremendo, porque de verdad, tristemente, los predicadores falsos han hablado muy mal de la gracia. Bueno, van los dos extremos, ¿no? Va el extremo de que hablan muy mal de la gracia y los otros hablan demasiado de la gracia, llevando realmente al libertinaje. Pero no es lo uno ni es lo otro. La gracia es Cristo y la gracia ahora habita en mí. Y la gracia es el poder que llevó a cabo Él para obedecer a Dios su Padre para morir por nosotros en la cruz. Amén. Bien, la siguiente. Por el primer Adán el pecado ¿qué? Reinó para muerte. Versus por un acto de justicia la gracia, ¿qué dice? Reina. Por la justicia, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Necesitamos la gracia? Claro que sí. La influencia, porque gracia no es solamente el don inmerecido, es algo que no merecemos, es verdad. Pero la gracia también, en el diccionario, tanto Strong como en el Vine, dice que la gracia es la influencia de Dios en el corazón del hombre para reflejarlo a Él. Amén. Es la gracia de Dios en el corazón de nosotros para reflejarlo a Él. No para reflejarle el pecado, porque es que la gracia fue el que se llevó el pecado. ¿Me están entendiendo? La gracia es una persona y esa gracia, ese hombre se llevó el pecado para que yo ahora refleje lo del Espíritu de vida y luz que me cubre, su gloria manifestada a través de mí. Aleluya, gloria a Dios. Bien, entonces, ¿entendieron claramente todo esto? De ahí la importancia de entender el nuevo nacimiento. Todo esto que en Él tenemos ahora, todo lo obtenemos cuando nacemos, ¿de dónde? Del Espíritu. Juan 3:3, Nicodemo escucha esta verdad eterna. Antes de que una persona pueda siquiera percibir el reino de Dios, primero debe experimentar el nuevo nacimiento, porque sin el nuevo nacimiento tú no puedes experimentar el reino de Dios en tu corazón. El ambiente, ¿se acuerdan el ambiente del tercer cielo que el hombre gozaba al principio? ¿Ok? Tú no lo puedes llegar a experimentar a no ser que nazcas del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque fue el Espíritu el que vino de arriba. ¿De dónde? Del tercer cielo. ¿De dónde? Del reino de Dios. ¿De dónde? Del ambiente de gloria, de vida y luz y majestad que hay arriba. Y si no nacemos de nuevo, si no nacemos del Espíritu, tú no puedes llegar a manifestar toda esa gloria del reino de Dios a través de tu corazón, en tu mente y a través de tu cuerpo humano. Amén. Bien. Entonces, Primera de Pedro 1:23. Porque por la eterna y viva palabra de Dios hemos nacido de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién se hizo carne? La palabra. ¿Quién destruyó el pecado? La palabra que se hizo carne. ¿Quién fue crucificado? La palabra que se hizo carne. ¿Quién resucitó? En un nuevo ser, en un nuevo hombre. La palabra que se hizo carne fue la que resucitó para darle al hombre un nuevo espíritu en él. Para que el hombre refleje la imagen, todas las características y virtudes de su Hijo en nosotros. Amén. Entonces, Primera de Pedro 1:23. Y esta semilla, esta semilla o simiente incorruptible que Él plantó dentro de ti, nunca podrá ser destruida, sino que vivirá y crecerá dentro de ti para siempre. ¿Cuántos ya la tienen? ¿Cuántos ya tenemos? ¿Cuántos somos del Espíritu? Todo en el Espíritu ya está hecho. Aquí no es un proceso de crecimiento. No. Lo que ahora tenemos es mi alma en el entendimiento de mi mente, del espíritu de mi mente, necesita que ser transformada. O sea, que mi alma entre más transformación reciba, más a la imagen
y semejanza del Espíritu será. Y si la imagen y semejanza del Espíritu es gloria, luz y vida, entonces yo estaré manifestando la vida y estaré reflejando toda la luz del resplandor de su gloria a través de usted y a través de mí. Esto es hermoso. Oh, Dios mío, Señor, gloria a Dios. Ok. Santo, 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 santo. Bien, entonces viene el quinto punto. Ya terminamos, ya casi terminamos. Ok, si terminamos un poquito más temprano no importa. Ok. Quinto punto. ¿Por qué debemos entonces tumbar las fortalezas de mentira para establecer las fortalezas de la verdad? El espíritu de la mente, del alma, en el corazón, el espíritu de la mente, del alma, en el corazón, tiene que ser transformado. ¿Y cuándo es transformado? Por la palabra, por la comunión, por entender. Crecemos, 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 crecemos. Crecemos. El alma crece en el entendimiento. El alma se está viendo realmente como realmente es en el espíritu. En el espíritu de la mente de Cristo que está en usted, hay un resplandor de gloria y vida. El mismo resplandor que Él reflejó en la cara de Él, es el mismo resplandor que debe de estar reflejándose en el espíritu de la mente de su nuevo corazón, que se refleja en el espíritu de la mente de su alma. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la razón de la oración, que les pido tanto que oren, son solamente 32 lecciones lo que vemos, 32 módulos, como los quieran llamar, a mí eso no me... clases, que son todas cristocéntricas, pero yo quiero que usted de aquí salga entendiendo lo que usted es en Cristo y entendiendo también de que usted lo va a lograr sobre esta tierra y que usted sí va a cumplir la meta a la que usted fue llamado, manifestando toda la imagen y semejanza de Él a través de usted. Ese es el meollo de esta escuela, Dios mío. Y la gente no la entiende. La gente dice, ay no, es que ella, es que no sé qué, es que no sé cuánto. No, yo quiero que ustedes sean transformados en la renovación de su entendimiento, para que cuando salgan de aquí, oiga, su alma esté fundamentada en la roca y no en su carne. Porque cuando estamos montados en la arena, en la carne, ¿qué sucede? Llegaron las brisas, llegó el viento, llegó esto, llegó lo otro, llegó el agua y ¡pum! Se cayó. No, nuestra alma está cimentada en la roca. El espíritu de la mente de nuestro corazón está cimentado en la mente de Cristo. Por lo tanto, vendrán los ríos, vendrá esto, vendrá lo otro. No nos importa. ¿Por qué? Porque sabemos quién es nuestro fundamento. Sabemos quién es, en dónde está nuestra alma. ¿En dónde está nuestra alma? Anclada, anclada en el lugar santísimo. ¿De dónde está nuestra alma? Está en el espíritu de la vida de Cristo, en Cristo Jesús. Allí está mi alma. Y allí estoy siendo edificada. Y allí estoy siendo construida. Y allí estoy creciendo. Allí estoy creciendo a lo mismo que el espíritu de la mente me está dando. El reflejo de su gloria en mí, para verme como Él, al reflejo de su gloria. Por eso yo les animo, lean una y otra vez. Oigan las enseñanzas. Vamos todos a 2 de Corintios 10. Esta es la oración que hacemos. Esta es la oración que hacemos. Esta es la oración que hacemos. Tumbamos fortalezas. Saquémosla un momentico. Vamos todos a sacar un momentico la oración. La primera cosa, nuestra manera de pensar. ¿Estamos qué? Siendo transformados en la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Arrepentimiento no significa confesión o darnos de 10 de pecho,
pidiendo perdón. No, confesión estás diciendo, arrepentimiento está hablando acerca de una transformación en la renovación de mi entendimiento. ¿Me están siguiendo acá, verdad? Primer principio. Segundo principio, hay fortalezas. La segunda es no conformarnos. No conformarnos al espíritu del mundo. Porque usted no ha recibido el espíritu del mundo. Usted ha recibido el espíritu de Dios, el espíritu de la verdad, el espíritu que es vida y luz, el espíritu de amor. ¿Sí o no? ¿Correcto? Ok. Entonces, por lo que no hemos recibido de ese espíritu, yo no me puedo conformar a como el mundo piensa. Oiga, yo no me puedo conformar a ninguna religión, perdonen. Yo no me puedo conformar a ninguna religión. Y quizás hasta por esto sea criticada, no me importa de verdad. Jesucristo no se conformó a la ley mosaica. Jesucristo se conformó a la ley del Espíritu de Dios. Si no, los fariseos nunca lo hubieran criticado como lo criticaron. Porque no estás guardando el sábado, pero no lo estaba guardando a la manera que ellos decían que debía guardarse. ¿Sí me siguieron acá con esto? Cuando vinieron y lo tentaron. ¿Qué fue lo que, se acuerdan cuando la mujer adúltera, que vinieron y lo tentaron? Porque dice claramente, lo tentaron. A ver qué iba a decir. Si iba a ir en contra de la ley de Moisés o si iba a ir en contra del principio de gracia y amor. Porque eso es lo que él es. ¿Y qué fue lo que él dijo? Tire la primera piedra, el que nunca haya cometido pecado. ¿Qué vemos aquí? No vemos la ley mosaica. Vemos la ley del espíritu de vida, amor y gracia, salvación. Vete y no peques más. Entonces, cuando yo estoy hablando de religión de verdad. No es cuento, no es paja. La religión es el opio de los pueblos. Así lo dijo el mayor comunista, uno de los que fomentó el comunismo luego. Y sí es el opio de los pueblos. Mata la imagen de Dios en nosotros, que es espíritu, porque nos lleva a la letra. A la letra. Y la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y quién es Cristo? ¿Una religión o ese espíritu que da vida? Entonces, ¿sí me siguen aquí? Oh my God. Ok. Y luego entonces necesitamos renunciar a todas estas cositas que la religión nos enseñaba. Que se tiene que hacer así, que se tiene que hacer del otro lado. Ok, bueno. Otra cosa, si Jesús hubiera venido a establecer una religión, todavía seguiríamos con la religión judía. ¿Sí o no? Pero no somos. Jesucristo vino a establecer la ley del espíritu de vida en nosotros para ser como Él, a imagen y semejanza de Él. Amén. Bien. Entonces, luego viene la parte de la destrucción de las fortalezas, que es lo que vamos a leer. ¿Cuántas fortalezas no hay en nosotros? ¿Cuántos comportamientos incorrectos todavía no tenemos? Entonces, el espíritu de la mente en el corazón tiene que comenzar a cambiar. Oye, por ejemplo, cuando tú sientes fobia por una persona, o cuando de pronto estás viendo a una persona y la persona como que, el enemigo como que comienza, porque la persona se porta antipáticamente contigo, pero tú comienzas a edificar ladrillo por ladrillo, una fortaleza, y llegas a un momento en que ya no la puedes ni ver. ¿No es eso una fortaleza? Y todo comenzó por un pensamiento y dejaste que el otro pensamiento tomara lugar y el otro pensamiento tomara lugar y el otro pensamiento. ¿Y qué se hizo? Una pared. ¿Correcto? Una fortaleza. Vamos un momentico a Hebreos, rápidamente. Hebreos, para que entendamos un poquito más acerca de eso de fortalezas. Hebreos 12. Dice, por tanto nosotros también, mirando alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué?,
Asedia. ¿Qué significa asediar? Rodear. Rodear. El espíritu de la mente caída quiere rodearnos con los pensamientos viciosos que hemos tenido para hacernos creer, ¿ok? Para hacernos creer que sí, es factible que tú sientas odio por esa persona. No. La Biblia dice que no podemos odiar a nuestros hermanos porque hemos pasado de la muerte a la vida. ¿No es eso una fortaleza a veces en nosotros? ¿Y cómo miramos a los otros? Porque llegan ellos a portarse groseramente con uno, porque llegan a traicionarnos, porque llegan a chismosear, porque llegan a hablar mal de uno, porque llegan a de verdad decir cosas feas. Pero no nos podemos dejar asediar por el pecado en nuestra alma. ¿Qué debemos de hacer? Tumbar las fortalezas. Por eso me gusta esa foto. Un puño. El puño de Dios. El puño del poder del Espíritu de vida. Tumbando los pensamientos de muerte que había en nosotros. Y luego entonces usamos las armas poderosas espirituales. Luego dice, rompemos toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Capturamos. ¿Qué? En el espíritu, oiga, en el espíritu de la mente del corazón están los pensamientos, ¿verdad? Así lo dice el Señor, que del corazón sale ¿qué? Los pensamientos, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con los malos pensamientos? ¿Los dejamos o los capturamos? ¿Ah? Ajá, estaba distraída. ¿Qué hacemos con los malos pensamientos en nosotros? ¿Los dejamos o los capturamos? Los capturamos. ¿Y cómo son los pensamientos? Son como leones, como fieras. Vienen y se presentan ante tu mente. Ese pensamiento vino. Ódiala. Ponte furiosa. Y comienza uno. ¿Cómo? Pero ¿qué dice la palabra? Agarra y lleva cautivo con las cuerdas del poder de Dios. Lleva cautivo esos pensamientos. Esa es la oración que hacemos. Y eso es lo que les acabo de decir aquí. Por eso es que hacemos esa oración. No la hacemos por gusto. Yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que Dios me ha dado no es por gusto. Es porque Dios me lo ha dado, porque yo lo he aplicado. Y eso que a veces no lo aplico debidamente como debía aplicarlo. Pero estoy determinada a aplicarlo. Estoy determinada a vivir la gloria de Dios a través de mí, de este cuerpo humano. Quiero ver que la transfiguración, que el día que Él se transfiguró, se vea igualmente en mí. Amén. Ese es el meollo del asunto acá. Por eso es que 32 materias, todas cristocéntricas. No hay para más. No hay para más. Yo no puedo enseñarles otra cosa más. He querido, es verdad, pero el Señor me dijo, no vas a enseñar de eso. Yo quiero que les enseñen quiénes son ellos en Cristo. Así de sencillo. Y eso es lo que yo les enseño a ustedes, sábado tras sábado, otra vez con la oración. Otra vez con eso, la crucifixión, muerte y sepultura. ¡Otra vez! ¡Ay! En cada cosa que les estoy enseñando, las fortalezas en el espíritu de su mente están siendo tumbadas. ¿Para qué? Para que el pensamiento de la imagen de Dios se establezca una vez y para siempre en el espíritu de su mente, en su corazón, para que su alma sepa que está vestida del espíritu de vida y luz en usted. Amén. Y que aún siendo humano, aún su cuerpo humano se tiene que sujetar a las leyes espirituales de vida y luz en usted. Así como estuvo sujeto a la ley del espíritu de pecado y de muerte. Y por eso es que venían las maldiciones, y por eso es que venían las enfermedades, y por eso es que venía la escasez, y por eso es que venía todo lo que dañaba, lo que perjudicaba, etcétera, etcétera. Que la semana entrante vamos a tener una clase, pero poderosa también. Ok, bien, ¿entendieron a eso? Luego 2 Corintios 2:14.
Ya casi vamos terminando ya. 2 Corintios 2:14, pero gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre al triunfo. ¿A qué es lo que lleva el triunfo? Al alma. A que el alma se sienta triunfante. Eso es lo que Él lleva, al alma. Un triunfo, tras otro triunfo, tras otro triunfo. Oye, alma, no es en tus fuerzas. Oye, alma, es en el espíritu, en el nuevo espíritu que tienes, en el nuevo corazón, en el centro de tu mente. Y luego dice ese versículo, y por medio de nosotros esparce y hace patente por doquier la dulce fragancia del conocimiento de Él. ¿En qué estamos siendo transformados? En la transformación del entendimiento, ¿correcto? ¿Cierto? Renovados en la transformación ¿de qué? Del entendimiento. ¿En dónde? En mi alma. En mi alma. En mi alma. Y mi alma resulta que es la parte que es parte de la mente, y la mente resulta que está en el corazón. Él nos quiere hacer que nos veamos en el espíritu y no en nuestra carne. Bien, Juan 8:31. Juan 8:31, 32. Entonces Jesús estaba diciendo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. ¿Conoceréis qué? La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, quiero que entiendan ese versículo. ¿Conoceréis qué? La verdad. ¿Qué significa? Que tenemos que generar constantemente una renovación en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Tiene que ser qué? Constante, constante, constante. La verdad nos está haciendo libres constantemente. Donde está el espíritu de Dios hay libertad. Entonces, si el espíritu de Dios está dentro de mí, oye, los espíritus, los pensamientos que se levantan en altivez en contra de Dios no pueden esclavizarme, tienen que ser destruidos, porque donde está el espíritu de la verdad no puede haber engaño ni mentira que me tenga destruida a mí o me tenga cautiva. Entonces, esto es tremendo, porque el Señor me ha enseñado a ver la palabra siempre desde la dimensión del espíritu. No podemos ver la palabra desde otra manera. Desde el espíritu, y el espíritu es poderoso. Ok. En este versículo 10, en este versículo 3 de 2 de Corintios 10:3 dice: porque aunque andamos en la carne, no estamos llevando a cabo nuestra batalla según la carne, o sea, según mi humanidad, o según mi mente caída, sino ni usando armas de hombre. 4. Las armas de nuestra guerra no son físicas. Nuestras armas son divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Es lo sobrenatural. Oye, es lo sobrenatural de Dios destruyendo lo sobrenatural del diablo. Es lo sobrenatural de Dios destruyendo lo sobrenatural de la naturaleza caída del diablo en nosotros. Porque eso, oye, la naturaleza del espíritu, la naturaleza caída de nuestro espíritu era también sobrenatural. Pero es lo sobrenatural de Dios venciendo lo sobrenatural del reino de las tinieblas. ¿Cuántos amenes hay? Que lo vemos muy a lo natural y muy a lo humano porque es esto lo que lo manifiesta, pero si nosotros nos ponemos a analizar espiritualmente, realmente es lo sobrenatural de Satanás lo que estamos destruyendo con lo sobrenatural divino de Dios ahora. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Entonces, ok. Proverbios 23:7, la leen en sus casas. Colosenses 1:21 al 22, lo leen en sus casas. Y lo último, conclusión. Lo que hizo Cristo ya fue imputado por gracia por medio de la fe a nuestro ser.
llegando a ser ahora la justicia de Dios en Cristo, siendo uno con el Espíritu de Dios, tenemos todo el poder para caminar en esta nueva creación, manifestando lo del postrer Adán y viviendo en lo sobrenatural del Espíritu. Pregunta, ¿vivíamos en lo sobrenatural de la carne de pecado? ¿Hay alguno que vio el pecado en usted? ¿Hay alguno que vio el espíritu caído en usted? No, pero lo manifestaba ¿a través de qué? De los actos de este cuerpo humano. Por eso es que se veía, por eso es que uno puede ver el que está fornicando. El poder del ser espiritual de pecado está ganándole al cuerpo, por eso está manifestando la fornicación. Igualmente en todos los pecados, en los vicios, en el trago, en todas estas cosas, en la droga, en el marihuanero, en esto, todas estas cuestiones. ¿Qué era lo que se estaba manifestando a través del cuerpo humano? Usted solamente estaba manifestando lo que había en su ser espiritual caído, de una mente caída. Eso es todo. Entonces dice, siendo uno con el Espíritu de Dios, tenemos todo el poder para caminar en esta nueva creación, manifestando a través del Espíritu de su mente, en su corazón, manifestando el pensamiento de Dios que es luz y vida, manifestándolo a través de su cuerpo humano y viviendo en lo sobrenatural del Espíritu, manifestando el carácter del Padre, llenando la tierra con el conocimiento experiencial de su gloria. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos sabemos que somos del postrer Adán? ¿Cuántas cosas no hemos ganado en el postrer Adán? Todo lo hemos ganado. ¿Todo lo perdimos con el primer Adán? Sí. Pero ¿cuánto hemos ganado? Todo por el segundo Adán. ¿Cuántos hemos sido restituidos en todo? ¿Cuántos podemos imaginar que ahora, siendo yo del Espíritu y teniendo la fuente del reino de Dios, realmente mi espíritu, estando arriba y comiendo de ese ambiente y viviendo el ambiente celestial del tercer reino, ahora yo lo pueda vivir en esta tierra? Y que ya yo no estoy en ese reino de tinieblas y de muerte. Amén. Porque ya no estoy vestida, ya no estoy en el estado de muerte. Padre, Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor amado, por las cosas que has renovado en el espíritu de las mentes de ellos. Quiero que abras tu boca, quiero que comiences a expresar con tus palabras la revelación que has recibido en esta clase. Yo puedo guiar la oración y eso es lo que hago normalmente, ¿sí? Pero yo quiero que también salga de tu boca allí. No tienes que gritar, no, solamente hablarlo allí en voz bajita, que tu alma lo oiga, que tu corazón lo oiga, que la mente del Espíritu en tu corazón oiga lo que estás hablando, lo que has recibido hoy del Señor. Hemos recibido la revelación de lo que fuimos en el primer Adán. Animales, terrenales, diabólicos, una mente caída, una mente que fue arrojada, una mente que fue despojada de la gloria, una mente que entró a un estado de muerte y de pecado y por eso fue vestida con muerte, con dureza, con las mismas vestiduras del diablo. Fuimos vestidos con esa misma vestidura de incredulidad, de maldad, que fue hallada en el diablo, así también fue hallada en nosotros. Cuando Eva come las palabras de la serpiente, que son espíritu y muerte para ella, desobedeciéndole a Dios, por una transgresión, por una desobediencia, fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos sacados del ambiente del reino de luz y vida, pero también fuimos expulsados del lugar a donde habíamos sido puestos en el paraíso. No solamente fuimos expulsados de arriba, del paraíso del Espíritu, sino que también fuimos expulsados de la tierra, fuimos sacados, fuimos echados fuera del jardín.
Dios, nos humillamos delante de ti para entender todo lo que hiciste en el Adán que vino de arriba, en el Dios que se hizo carne. Queremos entender lo poderoso que es el Espíritu que se hizo carne, el Espíritu de vida, que le dio vida a un cuerpo humano, siendo Dios hecho carne. Como Él, estando aquí abajo, aún hablaba diciendo que Él estaba arriba. Como el que bajó decía que era de arriba y que era uno con el que estaba arriba, que era el Padre. Señor, toda la vida de Jesús se nos muestra claramente delante de nosotros, siendo espíritu en una humanidad, sí, igual a la nuestra, sí, sujeto a la muerte, sí, a la muerte mortal, a la muerte del cuerpo humano, sí, pero que siendo la semilla incorruptible de vida eterna, destruyó la muerte. Y después de que destruyó la muerte, el Espíritu Santo de Dios vino y le dio una nueva vida a ese hombre, al Hijo de Dios, al Hijo del hombre, y lo subió y lo sentó y lo glorificó al lado de su Padre. Enséñanos a entender estas cosas profundas del Espíritu, que lo del Espíritu encaje con el Espíritu de Dios, que lo de nuestro nuevo espíritu encaje con lo del Espíritu de Dios, que lo del Espíritu de Dios encaje con mi nuevo espíritu, que el nuevo corazón de carne que fue puesto en medio de mi carne encaje con el corazón de carne, del que se hizo carne, encaje con mi nuevo corazón. La mente de Cristo toma lugar en mi mente. Ya no es la humanidad la que gobierna. Mis ojos fueron abiertos, sí es verdad, pero ahora, Señor amado, yo declaro que mis ojos son cerrados. Los sentidos de mis ojos en la parte de la humanidad son cerrados para que así todo lo del Espíritu sea abierto. Los ojos espirituales, los oídos espirituales, el entendimiento del Espíritu, todo lo que viene del Espíritu en esta nueva creación sea abierto a la dimensión del reino, porque yo sí quiero percibir el reino, Señor. Y lo he percibido y lo percibo y lo seguiré percibiendo, pero lo quiero en una cuantía mayor. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Hoy podemos, Señor amado, levantar nuestras manos. Levanten sus manos allí y denle gracias a Dios por su Hijo. Gracias, Papi, porque te hiciste carne. Gracias porque tú eres el Dios, creador de los cielos y la tierra, y tu palabra creó toda la tierra y todas las estrellas, todo lo que vemos, Señor amado, lo creaste tú. Y todo lo invisible luego vino a ser visible. Hoy te doy gracias, Señor, y te bendigo. Gracias por ser tú la supremacía de todas las cosas de la creación. Gracias porque en ti se sostienen todas las cosas. Eres el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Eres Dios. Pero te hiciste hombre y volviste otra vez al Padre. Gracias, Señor, porque al volver al Padre nos estás diciendo también nosotros, como espíritu nuevo que somos en un nuevo corazón, hemos vuelto al Padre. Gracias, 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 gracias. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Aquí estamos humillándonos, aquí estamos, Señor amado, creyendo.
recibiendo toda la impartición del Espíritu de vida que es uno con nuestro Espíritu de vida en nosotros. Gracias, Señor amado, porque es la simiente incorruptible la que ahora dio a luz en la nueva tierra de mi corazón. He dado a luz al Cristo, al resucitado, al que está sentado. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, porque en la transfiguración me mostraste la grandeza de lo que tú estás vestido. De lo que el espíritu de la mente en el corazón está vestido de la imagen de Dios que se hizo carne. Hermoso, maravilloso mirar esto, maravilloso mirar. Por lo tanto, todo pecado es quitado, toda carga de pecado es quitada de nosotros. Tú dijiste, Señor, que vinieran a ti todos los que están cargados y cansados. Y sí, Señor, nos dejamos cargar en el alma y queremos volver a llevar un yugo, Señor, que ya fue quitado, que fue la naturaleza de pecado. Y queremos llevar, Señor amado, una carga que ya también fue quitada, porque todos los pecados fueron cargados sobre ti. Entonces ahora, en el nuevo espíritu de vida, tú dijiste que seamos imitadores de ti. Hoy le digo a mi nuevo espíritu y le digo hoy a mi corazón: has recibido la humildad, has recibido la mansedumbre. Ahora toma el yugo liviano. No el yugo del pecado que te oprime, no, ese fue quitado una vez y para siempre, sino el nuevo yugo. Quítate toda carga ahora, toda carga es quitada, todo lo que te asedia es quitado ahora en el nombre de Jesús, para que lleves la carga liviana de Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Quiero, Señor, que tú les des a ellos visiones, que tú les des sueños de esa nueva naturaleza, que ese poder de la transfiguración ellos la puedan ver en ellos por ser ahora del nuevo espíritu y no del espíritu caído, que tenía una mente caída. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén. ¿Alguien me puede parar el video, por favor? Rápido. Solo se espicha ahí ya.